Apreciables amigos de este programa Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento. Muy buenas noches, buenos días donde se encuentren. Definitivamente hoy 25 de agosto del año 2021, una fecha muy importante en lo personal. Quiero contarle a los que participan esta mañana que un 25 de agosto falleció mi querido padre. Y bueno, fue una persona que me inculcó los ideales de libertad, me inculcó lo que es la democracia y creo que de alguna manera me inculcó también lo que es la comunicación, porque déjenme recordarles que mi incursión en este campo lo inicié allá por 1990 con la instauración de un periódico que se llamaba Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Por razones económicas, porque llegó un momento que ya no era posible mantener económicamente el periódico, vivimos los años más duros de la historia de Guatemala con un pensamiento libre. 10 años después tuvimos que salir de circulación porque la gente prefiere comprar prensa libre acá en San Pedro porque tiene más hojas y le sirve para envolver más producto y no lee ni siquiera el editorial. Luego en el 2004 hicimos otro esfuerzo por establecer Radio Quetzalí y duramos alrededor de 7 años porque pues personas de los medios tradicionales al ver un medio que ya empezaba a hablar de la verdad, con entrevistas, con reportajes, pues hicieron todo lo posible para sacarnos de esto. Y hoy, precisamente un 25 de agosto del 2021, también vamos a iniciar un proyecto de un canal de YouTube. Mientras tanto, seguimos en Canal 4 de Oro Rey. Y entonces, quiero darle la cordial bienvenida a mis invitados, el arquitecto Iván Santisteban, que me va a colaborar con la conducción de este programa, y más adelante vamos a presentar a nuestro invitado especial, ya conocido porque lo hemos tenido en otras oportunidades en el set de Canal 4, no precisamente en vivo, pero a través de la plataforma de Zoom. Iván, buenos días, buenas noches en otras partes, bienvenido. Gracias, Noel, y licenciado Aquiles Fayase, un gusto. Estoy a sus órdenes, es un honor verdaderamente compartir con un personaje de la vida política nacional. En un momento de mi vida también yo participé en la vida política, fui diputado del 2000 al 2004, y pues tenemos alguna idea sobre lo que está pasando en el país y por supuesto que nos va a encantar más que intercambiar puntos de vista, poner a disposición este espacio para trasladar a los seguidores de este programa las opiniones de personajes de la vida nacional que orienten la opinión pública para fortalecer la participación social en este proceso que estamos viviendo hoy en día. Bien, muchas gracias, Iván. Invitamos al licenciado Aquiles Fayase porque hemos encontrado también en él una posición no particular respecto a la problemática del país. Sin embargo, he de decir que a partir del día de hoy, para realizar un periodismo independiente, vamos a tener que presentar todas las voces que surjan en el país que conocemos a través de los años también, tanto de izquierda, de centro, izquierda, centro, derecha, ultras, porque todos tienen cabida en lo que es una democracia y en lo que es trasladar la noticia, el pensamiento de los diferentes personajes en un país, en una comunidad, etcétera, etcétera. Licenciado Aquiles, bienvenido nuevamente a a Nuestro Tiempo. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Iván, mucho gusto, y Noel, como siempre, es un saludarlo a la audiencia. Buen día o buena noche, depende a qué hora lo vean el programa. Claro que sí.
Bueno, pues, licenciado, creo que estamos en un momento, en un 25 de agosto, después de haber fallado el presidente de la República, pues al declarar un estado de emergencia, de calamidad, y de su pérdida prácticamente en el Congreso de la República. Y entonces creo que estamos en el momento de hacer un análisis de coyuntura y queremos escucharlo. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Adelante, licenciado. Sí, tenemos que empezar con analizar desde diciembre del 2019 lo que ha venido sucediendo. En diciembre del 2019, en China, se dieron cuenta de esta nueva enfermedad y los países más adelantados en sistemas de inteligencia se dieron cuenta que una pandemia venía al mundo. Empezaron a tomar algún tipo de precauciones y nosotros vimos que en febrero ya del 2020, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, se empezaban a tomar algún tipo de medidas de contención y de restricción, que básicamente las medidas se han dirigido a dos temas: evitar el contagio de la persona a persona, el contacto, porque es la única forma que se transmite el virus famoso y empezar a buscar una solución que el día de hoy se llama vacuna. En Guatemala nos quedamos sentados. Los del gobierno de Guatemala, que era un gobierno nuevo en ese momento, no tenían la menor idea de qué significaba. Y tuvieron que reaccionar de emergencia hasta en el mes de marzo, a finales de marzo, cuando ya todo el mundo estaba bajo alarma. Ni el mundo ni Guatemala sabía a qué atenerse ni qué esperar. Era lógico que tenían que tomarse medidas. Se esperaba que un gobierno nuevo con una persona que llevaba 20 años diciendo cosas, porque las cosas que decía en las campañas tenían mucho sentido, mucha razón. Claro. Si usted lo mira, las campañas eran muy sensatas en el término de lo que pedían la renuncia, le pedían ciertos compromisos a los presidentes. Todo eso fue bastante sensato. Sin embargo, no logró una mayoría en la primera vuelta, apenas 13%. El motivo de su triunfo electoral fue el antivoto contra Sandra Torres. Pero él interpretó como que tenía un apoyo popular masivo. Y ahí es donde se equivocaron los del gobierno, porque no se dieron cuenta, ni siquiera después de la elección de la Junta Directiva del Congreso, que su alianza estaba pegada con chicle. Y entonces creyeron con gran triunfalismo que podían imponer todo tipo de medidas. La primera medida, que fue el primer confinamiento, el 20 de marzo del año pasado, fue generalmente aplaudido. Todos sabíamos que se tenía que hacer algo, y algunos, como yo, desde el primer día estuvimos con la posición de que una pandemia es imparable, que solo hay una salida para la pandemia, que es la que estamos viviendo hoy, 18 meses después, que es un contagio masivo y una vacunación masiva. No hay otra salida. Y esa fue mi posición desde el primer día, y yo empecé a dar oposición desde el primer día, aunque aceptaba que había razón para tener restricciones y que debía de tomarse medidas de fortalecimiento y reestructuración general del sistema de salud. Vino el primer estado de calamidad y entonces la personalidad de nuestro presidente cambió. Empezó a salir cada 2 días, cada día, todos los días, en cadena nacional. Lo vimos con el pelo pintado, las cejas pintadas, haciendo ademanes. Entonces, eso empezó a darle a la población una imagen negativa. Teníamos aquel ministro de Salud Pública que su función era leernos los muertos del día.
Y entonces la consecuencia de ese mensaje fue negativa. La gente, en lugar de verse confiada y liderada positivamente, se empezó a sentir controlada y restringida. Y es ahí donde empezó a fallar la cadena de eventos que nos llevó hasta el día de ayer. Si digamos, el liderazgo hubiera sido un liderazgo positivo, humilde, de aceptación de la ignorancia. Yo cito, por ejemplo, el caso del primer ministro canadiense. Impuso las mismas restricciones que Guatemala, más drásticas todavía, con 95% de popularidad. Es todavía un hombre joven, que en su actuar es muy humilde, muy sencillo, y no andaba con prepotencias. Vemos Angela Merkel en Alemania. Es una doctora en ciencias tecnológicas que nunca salió en cadena nacional diciendo nada, queriendo hacer nada, y se impusieron las mismas restricciones que en Guatemala. Entonces, en Guatemala el primer estado de calamidad fue generalmente aplaudido. El segundo ya fue aceptado, pero ya no había tanta resignación, porque nos dimos cuenta que en realidad no era una cuarentena total, sino era una restricción de libertades, porque las empresas grandes siguieron operando, los mercados siguieron operando, yo conozco casos de muchas personas en los departamentos que los alcaldes le daban una carta de que eran vendedores de verdura y podían circular libremente. Conozco casos aquí en el Ministerio de Salud que daban salvoconductos por técnicos. La tercer estado de calamidad empezó a colmar la paciencia de la gente, porque se estaba, digamos, el 70% del empleo, no de la producción nacional, sino del empleo, se produce a nivel informal. Y ese nivel informal, los vendedores de artesanías de Panajachel, los vendedores de artesanías de Antigua, todos los atendedores de restaurantes, meseros, los dueños de pequeños gimnasios, los artistas. Y voy a hacer una broma de mal gusto, hasta las chicas de la calle no podían trabajar. Y eso lo que empezó a generar es un descontento generalizado ante ofertas que nunca se cumplieron. La oferta del bono familia le llegó a quienes consumían energía eléctrica. Y los que no consumían energía eléctrica, ¿qué hicieron? Y les llegó 3 meses tarde el primer pago, 5 meses tarde el segundo pago, y el último pago les llegó 7 meses después, solo la mitad. ¿Qué podía esperar el pueblo con 2.500 quetzales en 6 meses? Venían siendo 400 quetzales al mes. Eso es imposible mantener una situación social con ese tipo de cuestiones. Luego vino el cuarto estado de calamidad, y es donde se empezó a ver, en realidad, esa alianza perversa entre los partidos chiquitos y el gobierno, que estaban unidos únicamente por intereses económicos y de poder. Y fue donde empezamos a ver donde los poderes locales, como los COCODES y las municipalidades, se atribuyeron funciones que la Constitución no les permite. Vimos, por ejemplo, en la costa sur, alcaldes cateando casas de recreo. El propio diputado Mario Taracena iba para su casa de recreo en Las Lisas, y el alcalde de esa localidad, con un grupo de personas armadas, le impidió el paso, lo retornó. Luego vimos que en la carretera interamericana, en las carreteras laterales, pueblos enteros cerraban con supuestos cordones sanitarios. No se podía pasar por Patzum ni por Patzicía, no se podía pasar por Godines. Y esas son funciones
que la Constitución no le permite a los alcaldes. Entonces empezamos a ver un empoderamiento generalizado de los poderes locales sin tener el mandato constitucional para hacerlo. De ahí siguió el tema de que se empezó a percibir, no se empezó a ver porque la verdad es que nunca la hemos visto, se ha percibido la corrupción generalizada. Y entonces empezamos a ver una descomposición general del sistema, al punto que por lo menos en la ciudad de Guatemala los puestos móviles en los mercados del Ministerio de Salud venden las pruebas a 100 quetzales, no las hacen gratis. ¿Por qué? Porque el operador que está en contacto con el virus todos los días dice, si el jefe puede echarse los lenes a la bolsa, yo también. No hay un ejemplo, no hay digamos, un patrón a seguir de honestidad. Hasta que llegó el punto cuando fue el 7º estado de calamidad, se vieron en la necesidad de suspenderlo, precisamente por la presión popular. Sin embargo, a los 3 días de haber suspendido el estado de calamidad, se puso estado de sitio en los departamentos del nororiente, con la excusa de las caravanas migrantes de Honduras. Entonces, si hablamos para digamos, los municipios de Nahualá, en Sololá, Iztahuacán, y hablamos para Zacapa, Chiquimula y Zabal, básicamente han vivido los 18 meses bajo estado de excepción. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar en general es de lo que son la limitación de los derechos, la ilegalidad de los procesos para poder implantar esa restricción de derechos y sus consecuencias políticas. Entonces, cuando hablamos ya de lo que es la limitación de los derechos, vemos, por ejemplo, en el gobierno de Arana se gobernó básicamente los 4 años en estado de sitio. Vivimos bajo un régimen de dictadura completa porque no había ningún tipo de libertad ni garantía constitucional porque estábamos bajo estado de sitio. Luego, en el gobierno de Lucas, y hago el énfasis, se vivió en estado de sitio en la época de Arana con esta misma ley del orden público de 1965. La misma ley de aquel entonces es la que están aplicando hoy. En la época de Lucas se sembró terror basado en esta ley, y en la época de Ríos Montt se fundaron los tribunales de fuero especial con esta misma ley. Entonces, el problema aquí viene siendo que el orden constitucional es una ficción, es ciencia ficción, si las leyes que la Constitución controla son de otro tiempo. El orden constitucional tiene que regular las leyes de su periodo, y por lo tanto la ley de orden público debería haber sido derogada, o por lo menos modificada. Y es ahí donde estamos fallando. Porque si usted se da cuenta, cuando imponen los estados de prevención, justifican que el estado de prevención no debe de ser aprobado con el Congreso, porque el artículo 6 de esa ley de orden público refiere que el artículo 151 de la Constitución no lo obliga. Pero nadie se pregunta el artículo 151 de cuál Constitución. Y resulta que es el artículo 151 de la Constitución de 1965. O sea, de hecho y de facto, estos últimos meses, año y medio, nos han gobernado con la Constitución derogada de 1965. Y no ha sido con vigencia plena la Constitución de 1985. Y es ahí donde, insisto, que básicamente ya solo falta que desempolven la ley fuga o la ley de la vagancia de la época de Ubico. Estamos llegando a tal punto donde tener la razón
no es lo mismo que estar en lo correcto. La ley, la justicia y el derecho no son lo mismo. Recordemos que hasta Stalin tenía sus abogados que le hacían las leyes a la medida. Y tenía sus diputados que le aprobaban las leyes en el Congreso, en la Duma. Entonces, la legalidad de las cosas no se obtiene de estar publicándolas en el diario oficial. Se obtiene de seguir los pasos constitucionales para poder obtener esa legalidad. Si no, veamos Maduro, veamos Chávez, Castro y Daniel Ortega ahorita. Daniel Ortega, en plena campaña presidencial, está metiendo a sus contrincantes en la cárcel con la ley en la mano, porque es la ley que él dictó. Entonces, la ley no es lo mismo que el derecho, ni tener razón es lo mismo que estar en lo correcto. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo digo en ton de broma, lo he venido diciendo públicamente. Pedir restricciones para controlar la pandemia terminó en una pandemia, pero de restricciones para controlarnos a nosotros. ¿Me entiende? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en qué se está haciendo. Claro, también hay que decirle a la gente, mucha no frieguen, hombre, haciendo fiestas sin mascarilla. ¿Con motivo de qué? Quiere decir que la gente en general perdió la paciencia con una pandemia que lleva 18 meses en Guatemala, ya casi 2 años en el mundo. Y la mala noticia es que no hay pandemia en el mundo que se haya acabado en 18 meses. En la historia de la humanidad las pandemias han durado 3, 5 años, hasta 10 años, 20 años. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esa pandemia. Correcto. Licenciado, antes quiero decirle a nuestro público que llegada la hora, los 60 minutos que tenemos acá en Canal 4, pues se va a cortar la transmisión y los que quieran continuar viendo el resto de esta entrevista pueden hacerlo a través de Quetzalí TV, a través de la plataforma de YouTube. Voy a iniciar, digamos, con una pequeña duda generalizar. Luego Iván pues entrará al aspecto propiamente legal, jurídico y desde el punto de vista de la Constitución. Licenciado Aquiles, esta reacción del presidente que ha tenido a lo largo desde el inicio de su gobierno y principalmente de la pandemia, ¿no cree que se debe a los compromisos que contrajo a lo largo de 3 campañas, 4 campañas, deudas con ciertos sectores y que al final, como el resto de presidentes después de la llamada ola democrática, no hayan gobernado el país, sino quienes hayan gobernado hayan sido ciertos sectores poderosos y que a eso se deba la forma en que fue abordada la pandemia? Mire, la situación no es clara. La pregunta es, ¿usted podría sobrevivir 20 años sin trabajar y gastando en 4 campañas? Definitivamente que no. Entonces, nuestro presidente sobrevivió 20 años, hizo 4 campañas, quinta con la que ganó. ¿A costa de qué? ¿Qué compromisos tuvo que agarrar? ¿Qué deudas tuvo que tener? Es una cuestión que debería ser primordial en la mente de la gente cuando un candidato puede presentarse y presentarse y presentarse y presentarse. Literalmente, ¿de dónde vino el dinero para las 4 campañas? Si vemos el currículum del presidente, fue gerente de Empower. Un gerente de Empower gana 20,000 quetzales. No alcanza ni siquiera para estar saliendo en el periódico.
Fue director de presidios 4 años. Un director de presidios gana 80,000 quetzales. Es cierto, él tiene herencias por su familia materna, pero yo no conozco ningún empresario, ni el dueño de las telefónicas, que pueda gastar en 5 campañas de su propio dinero y seguir como que sin nada. Entonces la pregunta aquí es ¿qué compromisos existen? Y no lo vamos a saber nunca. ¿Y cómo se pudo haber visto reflejado en el manejo de la campaña? Por supuesto, se ve reflejado en 3 formas. La delegación del poder real en manos de quién está. ¿Quién ejerce el poder real en términos de seguridad nacional, en términos de control de población, en términos políticos? ¿Quién ejerce el poder real? ¿Quién ejerce el poder económico? Se habló mucho. Yo no sé cómo definir al señorito que acompaña al presidente, pues. ¿Cómo lo definimos? ¿Su esposito? ¿Su noviecito? ¿Quién es el muchacho este de 30 años que ejerció el poder económico todo el primer año? Todos los contratos pasaban a manos de él. Y la segunda es, ¿por qué, digamos, tenemos tanta gente del propio, no del propio gobierno, sino del propio Estado, diputados, alcaldes, directores? Veamos el caso del director de Caminos, una entidad de tercera categoría o cuarta categoría en la estructura constitucional. Es un director general, por favor. Se desaparecieron 135 millones de quetzales y nadie sabe nada, nadie cuestionó nada, nadie dijo nada. ¿Dónde están esos 135 millones de quetzales? Del director general de Caminos. Y así, lo que no sabemos. Porque recordemos que el presupuesto fue ampliado a 130,000 millones. Casi 50% de lo que venían gastando los gobiernos anteriores, más. Y ese presupuesto sigue vigente el día de hoy. Y ni siquiera se han entregado cuentas. ¿Dónde está, literalmente, dónde está el dinero? Iván. Lick, este recuento de los hechos que usted nos ha hecho es bien interesante porque podemos ver en retrospectiva, digamos, la conducta errática en la que ha caído el gobierno. Y a fuerza de seguir instrucciones, el organismo legislativo ha sido obediente a un gobierno que ya rebasó todos los límites. La gran pregunta, doctor, es ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la actitud de la sociedad frente a todo esto en el cuestionamiento del qué hacer de los poderes del Estado? Que no solamente es el Congreso ni el Ejecutivo, sino el sistema de justicia. ¿Cómo la población está tomando conciencia para buscar transformar esta realidad? Porque si no, el nuevo capítulo será otro más que está comprometido con los sectores tradicionales y más de lo mismo. ¿Qué esperanza tiene el pueblo de Guatemala? ¿Cómo logramos esa cohesión social para empezar a transformar desde la sociedad, la que legítimamente tiene la soberanía y que puede quitar y poner, en teoría, al gobierno que nos conviene? ¿Qué ruta seguir? Esa es la pregunta de fondo. La sociedad como un ente sociedad va a lograr cambios únicamente en el momento en que trabaje en forma conjunta. Pero mientras hayan diferencias dentro de la propia sociedad, que los chairos por un lado, los fachos por el otro lado, los de los 48 cantones por otro lado, los de Codeca por el otro lado, los maestros por el otro lado, los de la terminal por otro lado, lo que hay es una pulverización de la capacidad social de organización. Y entonces, digamos, el lema de Maquiavelo: divide y vencerás. Mientras la sociedad esté dividida, los que nos gobiernan van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Y mientras no se reforme
la ley electoral y de partidos políticos, van a seguir llegando los mismos. Porque la ley es tan restrictiva que solo permite a los partidos que ya están. Hay 33 partidos nuevos que se quieren inscribir, pero no avanzan. Y de todas maneras, cuando llegue el día de las elecciones, los 20 partidos existentes, más los 30 partidos que se quieren inscribir, usted lo que va a ver ya ni siquiera es un cartón de lotería. Ya no puede ver el cuadrito donde quiere votar, ni sabe quién es el candidato. Porque como la ley es restrictiva en el sentido de que no permite que la gente haga imagen ni emita opinión, porque si no los del Tribunal Supremo Electoral los van a eliminar por campaña anticipada. Entonces los que vamos a tener son un montón de desconocidos. ¿Cómo se mueve esa opinión? ¿Cómo hacer la reforma a la ley electoral con los mismos actores? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y es ahí donde viene el problema. Sin huevo no hay gallina y sin gallina no hay huevo. Entonces, estos actores son los que obligadamente tienen que reformar la ley electoral. Pero la van a reformar a sus intereses. Entonces caímos en la trampa del ratoncito. Damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y aparentemente no hay salida. Ya la población tiene un ánimo donde piensa que la salida es darle una patada a la caja de ratoncito y que el ratón se salga suelto. Ya no hay esperanzas porque los supuestos representantes nuestros. Mire, y voy a citar aquí un caso específico. Ustedes vieron en la noche de antier, el día lunes, la sesión del Congreso donde se improbó el estado de calamidad. Así es. A través de algunas plataformas, de algunos celulares de ahí mismo del Congreso. Bueno, pero a mí me pareció extremadamente interesante que cuando el presidente del Congreso salió corriendo en el último receso, iba custodiado por dos diputados de muy buena presencia física, dando la impresión de como que hasta que lo estaban cuidando. Uno de ellos es el diputado Conde Orellana. ¿Oyó sus declaraciones? Las de Conde no. Cuando el presidente del Congreso se metió escondido a su puerta, el que se quedó afuera a enfrentar a los medios fue Conde Orellana. Y voy a citar con hora y con canal La Fuente. Eran las 9:03 minutos en el canal Antigua, en el noticiero a las 8:45, cuando le hicieron una pregunta. Y el diputado Conde respondió que un estado de calamidad de 30 días ya no aguanta, que lo que se necesita es una ley de emergencia nacional de aquí al final del año entrante. Ojo, eso es lo que tienen en mente, una ley de emergencia nacional de aquí a final del año entrante. ¿Y por qué a final del año entrante? Porque en enero del siguiente año, del 2023, empieza el proceso electoral y no puede estar bajo estado de calamidad ni nada. Pero ya lo tienen discutido. Como le decía al principio, hasta Stalin tenía sus buenos abogados. Y los abogados de este gobierno ya empezaron a pensar en esa posibilidad. Y eso va a crear, sin lugar a dudas, un estallido social. Que le vengan a poner al pueblo un toque de queda por 18 meses. O restricciones. Que dígame que las grandes empresas, las 8 o 10 grandes empresas del área del cemento, del área del azúcar, del área de la palma, las embotelladoras, han seguido trabajando con toda normalidad y hasta han mejorado sus ventas. Por ejemplo, las cadenas de supermercados aumentaron sus ventas impresionantemente. ¿Por qué? Le voy a hacer el caso de la ciudad de Guatemala, que es el que conozco a fondo.
Porque toda la gente trabajadora que en las oficinas públicas, en los bancos, en las empresas privadas, almuerza en la calle. Todos los proveedores de almuerzos de pequeñas cafeterías que proveen los almuerzos a toda esta gente, ¿de dónde se abastecen? En la ciudad de Guatemala, del Senma o de la terminal. Cuando toda esta gente se quedó en casa, ¿a dónde iban a comprar sus alimentos? Porque ya no pedían el almuerzo a la tienda. A las cadenas de supermercados. A las cadenas de supermercados. Entonces las cadenas de supermercados incrementaron increíblemente su venta. Pero ¿quién sufrió? El Senma. El Senma se le bajaron las ventas 30%. Entonces, los afectados son los pequeños comerciantes. Y esos pequeños comerciantes son los que ya no aguantan. Sin ayuda estatal, ni siquiera apoyo fiscal, ni siquiera. Sino que al contrario, ahí la SAT anda taloneando a los pequeños emprendedores que están en Facebook vendiendo panes. Entonces, no hay apoyo estatal. Y como dije al principio, gimnasios, restaurantes, dígame usted, un motivo por el cual un turista de Kenia, un turista de Tangañica, quisiera venir a Guatemala si le advierten que para moverse del aeropuerto a su hotel necesita salvoconducto. Ni en Afganistán, pero ni en Afganistán necesitan salvoconducto para moverse. Imagínense aquí un turista que se baja del avión con salvoconducto. Esto es un estado de guerra. Entonces, ¿cuándo se va a reactivar el turismo? Sí, doctor. Mire. Permítame, entonces vamos claro. a empezar a grabar. Perfecto. 3, 2, 1, ya. Muy bien, luego del recuento y teniendo en consideración de que es como que estuviéramos en un callejón sin salida, con un nivel de frustración generalizada en la población y con esta división histórica que hemos tenido, la ruta a seguir para Guatemala, nadie tiene la respuesta, pero han habido esfuerzos desde el interior del país que se han visto hoy más que nunca, de que movimientos como los 48 cantones, los grupos de Sololá, Codeca y otros grupos están tratando de reivindicar eso que se ha estado llamando el Estado plurinacional y el llamado a una asamblea constituyente, popular y plurinacional. ¿Cree usted que ese puede ser el camino de un borrón y cuenta nueva, de rediseñar todo el aparato institucional y de hacer participar a cada día a más amplios sectores? Porque yo, siendo universitario, me siento frustrado de que la Universidad de San Carlos ya perdió su liderazgo. Siendo profesional, me cuestiono por qué los gremios profesionales, en lugar de contribuir a orientar al desarrollo, se meten en todo el proceso de corrupción que vive el país con las comisiones paralelas y todo lo que hemos visto. Una descomposición que atraviesa todas las instituciones, de arriba hacia abajo y hacia los lados. Entonces, ¿será ese el camino? Reescribir la institucionalidad y provocar la mayor amplia participación posible para lograr ese proceso de cambio que en este ingrato proceso que hemos llamado de transición democrática desde la Constitución del 85, de la muerte de Ríos Montt y lo que viene, estamos todo el tiempo en transición, nunca terminamos la transición. Yo quiero agregar algo ahí a la pregunta, porque cuando se empezó a ver, digamos, todo este tipo de protestas, el cierre de carreteras, pensé que el gobierno iba a sacar, en el proceso iba a concluir sacando al ejército a las calles y que de ahí podía surgir un golpe y que podíamos llegar a a la constituyente, a un gobierno de transición, etcétera. ¿Cree que ese podría ser el camino que podrían tomar las calles? Mire, yo veo tres caminos bien diferentes. Pero los tres caminos
tienen un solo componente que es al que yo no le veo solución. Iván mencionó que la Universidad de San Carlos se ha podrido, que el Colegio de Abogados se ha podrido, por todos lados vemos putrefacción. El problema es nuestro, el problema es de la sociedad. Se vale colarse en la cola, se vale meterse en el carril auxiliar y pasarse el semáforo en rojo, se vale dar mordida, se vale usar conectes para conseguir el pasaporte, se vale de todo. Entonces, ese abogado salido de una extensión universitaria en San Marcos, cuando llega la oportunidad del poder, ¿qué es lo que hace? El mismo estudiante, pues el equivalente, salido de una extensión en Zacapa o salido de una extensión en Sololá, o el abogadito chancle salido de las universidades más finas de la ciudad de Guatemala, hace lo mismo. Y ahí lo vemos en el proceso de la elección de las cortes. Todo mundo está metido en la sopa. Y entonces, mientras no se cubre la cultura de cómo se enfrentan las cosas, lo que vamos a tener es un ciclo permanente de una ola que va a cambiar. Y es ahí donde le entro los tres caminos. El camino más racional, y voy a hacer la analogía de un castillo sitiado cuando la gente le está tirando piedras al castillo para invadirlo, como en las películas de antiguas. Hay dos formas de abrir la puerta. Uno, que la gente la queme y la bota y se entra al castillo, lo quema y hacen el castillo otra vez. O dos, el rey abre la puerta y saca el ejército. O tres, el rey abre la puerta y llama al diálogo y viene una reforma de verdad. Esto quiere decir que el camino que estamos viendo es el camino de la terquedad y de querer hacer las cosas a la fuerza. Acabamos de vivir ayer antier con el estado de calamidad forzado. Ese es un camino que nos lleva únicamente a un cambio violento, porque la consecuencia es que la gente se sigue hartando. Y si usted se da cuenta, hasta los mismos diputados y grupos que apoyaban al presidente hasta el lunes se le dieron vuelta. Ya no quieren estados de calamidad. Lo que queremos es una apertura social real, con posibilidades de movilidad social, de escalón para arriba. Y eso es lo que nos lleva al tema de la migración, pero ahorita lo vamos a tratar el tema de la migración. Entonces, la primera salida, esta de querer, yo soy el rey y les voy a echar penca mucha, es una salida, una de las tres salidas, pero es salida la más equivocada de todas. La segunda salida, que es la de los grupos de fuerza, son las municipalidades indígenas de Sololá, como usted mencionó, Codeca, los 48 cantones y muchas otras organizaciones que hay, pueden también ponerse en el plan de sitiar el castillo y obligar a esta respuesta. Y entonces también hay que hacerles un llamado a ellos a la cordura. En ese proceso de que el rey nos tira al ejército o de que las masas apedreen al castillo, todos salimos perdiendo. El único ganador de esto va a ser quien logre tomar control. Y ahí vemos el caso de Chávez, de Maduro, de Stalin, de Pol Pot, de Mao. Situaciones como estas en la historia ha habido cientos. Y eso es lo que nos tenemos el peligro enfrente. Entonces, la salida que debería de hacerse es la verdadera apertura
a un diálogo político que lleve a una reforma profunda del Estado. Tenemos que lograr, primero, la conciencia ciudadana de que es mejor para todos que negociemos una salida. Hay un dicho entre abogados: es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y esto es lo que tenemos que hacer. Todos queremos algo. Conformémonos con la mitad, con la tercera parte. Y entonces poder, digamos, que el gobierno termine su periodo, pero con inclusión de los verdaderos sectores. Por ejemplo, renunciando a ciertas áreas de poderes. Y yo voy a poner, por ejemplo, usted ha oído del ministro de Agricultura en 18 meses. En absoluto, o sea, pasa desapercibido. Es un prominente banquero, claro, expresidente de Banrural. Bueno, en el Ministerio de Agricultura podían estar haciendo maravillas para la gente de Sololá, para la gente de los 48 cantones. Y no se está haciendo. Y además él tiene experiencia en eso. Es cooperativista. Claro, claro. Él fundó una de las cooperativas más grandes de Guatemala, pues. ¿Me entiende? El Ministerio de Salud, mire en manos de quién está. Si el Ministerio de Salud tiene que estar en manos de alguien que esté acostumbrado a mandar y a manejar presupuesto. Y además, si no, y además que sea competente en su profesión para que entienda el problema. No, fíjese que ahí estamos en desacuerdo. Si usted mira la realidad del 99% de los doctores en Guatemala, ¿cuál es? La realidad del 99% de los doctores en Guatemala es: o son empleados públicos, o tienen su cliniquita que llega un paciente cada hora. Y en su clínica tienen su secretaria. Y la secretaria no tiene nada más que hacer más que recibir al paciente y pasar al paciente. Y el resto del tiempo, ¿qué hace la secretaria? Pintarse las uñas. Entonces, para cuando uno de estos médicos llega a ser ministro de salud, para él es normal que se estén pintando las uñas todo el día. Es la cuestión cultural. Licenciado, estamos de acuerdo en que estamos ante un Estado fallido, ante una sociedad enferma, un Estado copado por grupos criminales, y vamos a suponer de que tomamos uno de los puntos que usted propone y sacamos al rey. ¿Cómo? No sé. Hay diferentes formas. Bueno, ya sacamos al rey. ¿Quién tiene la solvencia de hacer la convocatoria para el diálogo cuando estamos ante una sociedad en su totalidad enferma? Todo el mundo no quiere hacer cola, todo el mundo da mordida para poder salirse con las suyas. ¿Quién tiene la solvencia para hacer esa convocatoria? ¿Y acaso no fue ese el caso en que tuvimos que llamar a la oficina? Entonces, y además, ¿quién es el verdadero problema? Mire, yo quisiera tener mucha precaución y ser muy cauto con lo que usted acaba de proponer. Nosotros tenemos en Guatemala lo que es probablemente la única experiencia en el mundo donde se supone que fue la plaza, pero en realidad no fue la plaza la que hizo renunciar a Otto Pérez y lo llevó al día siguiente a la cárcel. Se hizo una transición ordenada, constitucional del poder, pero esa no es la realidad del mundo ni de las cosas. Aquí hubieron manos, de esas manos que manejan los hilos, que nos llevaron a través de ese proceso. Pero esta no es la realidad del mundo. La realidad
es que el escenario es como el escenario que sucedió en Libia. En Libia sacaron al rey literalmente de los pelos a Omar Gaddafi. Lo sacaron a la plaza y lo descuartizaron vivo. Y lo ajusticiaron ahí frente a todos. Lo descuartizaron vivo. Sí, terrible eso. Y luego Libia cayó en un caos social que ya lleva casi 10 años. Se convirtió en 2 estados gobernados por grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, grupos del tráfico de heroína, grupos del tráfico de petróleo. Y entonces, cuando podemos proponer sacar al rey, tenemos que ser muy cautos. Ese es un escenario dantesco, porque es donde prevé la furia de la población. Como el caso de Ubico, de la carta y la solicitud. Pues, pero fíjese que, si usted mira, la transición de Ubico fue una transición también excepcional en Guatemala. No hubo violencia real. ¿Sí? El caso tal vez más significativo sería el de Arbenz y el de Castillo Armas, que hubo una intervención extranjera. Para mí, la solución pasa primero que nada, como hablamos de la conciencia ciudadana y conciencia de cada uno. Este señor y los señores que están gobernando, algún día, en algún momento, tienen que abrir los ojos. Si no, el resultado es el que estamos viviendo en Nicaragua. Esos resultados, el de Venezuela, esos resultados son gente que no quiere abrir los ojos o que tiene tanto interés comprometido que saben que si salen van directo a la cárcel en otro país. Vean, ese es el caso de Manuel Noriega en Panamá, que llegó a tal punto que Estados Unidos tuvo que entrar, y Estados Unidos entró con una pinza quirúrgica. Entró, sacó a Noriega y todo regresó a la normalidad. Y Noriega se pudrió en una cárcel gringa. A los asesores del presidente, quienes manejan los hilos reales, empezando por todos los que dieron pisto y obtienen pisto de esos beneficios. Son los primeros que deberían de darse cuenta. Alguien puede ser millonario, según él, hasta el infinito. Pero hay 2 cosas que no va a comprar ese dinero. Se pueden ir a vivir a Miami o a París, pero los van a ver como sudacas. Usted sabe, entiende lo que es un sudaca, ¿verdad? Así se le dice a los latinoamericanos en España. Sudamericano de K. Eso quiere decir sudaca. Los españoles así se refieren al latinoamericano que llega con dinero a refugiarse en España. Un sudaca. Pero el dinero no compra el prestigio. Y además... Pero, licenciado, esperar esto de esos sectores cuando tradicionalmente hemos visto, por ejemplo, la guerra de los 36 años, ellos resistieron y de esa cuenta nosotros, como lo decía Iván anteriormente, siempre esperando que ellos tomen conciencia. Creo que jamás van a tomar conciencia. Pero sí hubieron resultados, don Manuel. La guerra culminó en el año 81 con un descontento generalizado de entre los oficiales jóvenes del ejército y provocó el golpe de marzo del 82, que era un golpe legítimo de los oficiales jóvenes del 82. Quien busca en la historia al capitán Muñoz Piloña no lo encuentra. No lo encuentra. Y fue protagonista de primera línea. Él fue el organizador de ese golpe. Claro. Pero cometió un error fundamental.
Él no se creyó capaz de dirigir la nación y llamó a su maestro. Yeah. ¿Y quién era su maestro? Ríos Montt. Y Ríos Montt vio a un patojo inexperto y lo hizo así, ¿ven? Entonces, los 36 años no fueron 36 en realidad. Hubo un cambio en el 82 que provocó la Constitución del 85, que provocó los acuerdos de paz del 96. Los reales sí han habido, pero esos grupos de poder se resisten al día de hoy, 50 años después, a aceptar esas condiciones. Y es donde vemos esa eterna guerra de la descalificación de los chairos, de la descalificación de los 48 ladrones, de todo ese tipo de todo ese tipo de descalificación que viene de estos grupos, cuando son esos grupos los que tienen más que perder. Pero la pregunta aquí es esta: si la sociedad se transforma, esos grupos ya no existen. ¿Por qué? Porque los trabajos de esclavitud ya no van a estar ahí. Porque la gente ya no quiere esos trabajos. Y aquí toqué el tema de migración hace un rato, y usted mira que en la frontera de Estados Unidos, ¿a quién capturan en forma proporcionalmente cada día más grande? A menores no acompañados. Pero no son niños de 3 años, pues esos son la excepción, la que los papás se los llevan. La gran mayoría son patojos de 15, 16, 17 años que en Guatemala no pudieron ni siquiera estudiar bachillerato y no ven salida. Si no tuviéramos esa válvula de escape, esos 200,000 migrantes que se van al año ya hubieran marchado sobre la capital, la ciudad de Guatemala, y ya hubieran cortado cabezas. Afortunadamente tenemos esa salida de escape y la situación social todavía podemos discutirla en ese tipo de programas. Sin embargo, insisto, mientras estos patojos no tengan una oportunidad de movilidad social, la situación cada día ha ido empeorando. Los acuerdos de paz. Yo estoy en desacuerdo del 90% de los acuerdos de paz, pero hay varios términos que eran importantísimos. Y esos son los que se han negado a cumplir, y al contrario, se les ha dado más preponderancia a esos actores, a que son los actores tradicionales. Y entonces, insisto, lo que la sociedad tiene que hacer sí es mantener presión. Yo no estoy diciendo que no, al contrario, debe de hacerse presión diaria, literalmente todos los días, a todas las horas, y debe de hacerse presión coordinada. Mientras no se coordinen las acciones, van a ser descalificados como el grupo de revoltosos de Codeca, el grupo de los 48 ladrones, y eso no es cierto. ¿Y el llamado a qué sectores, por ejemplo, en un momento dado los escritores, los actores en otras sociedades, que al final son los que toman la iniciativa, porque ¿cuál es el futuro que nos espera, el futuro inmediato después de la improbación de este estado de calamidad? ¿Qué es lo que sigue, lo que a continuación viene? ¿Cuál va a ser la actitud? Ya nos habló un poquito de lo que el gobierno tiene planificado según las declaraciones de Conde. ¿Qué nos espera? Eso. Van a querer apretar más las tuercas. ¿Por qué? Por la incapacidad de controlar la pandemia. O sea, una pandemia no se puede controlar. Lo que puede hacer es mitigarse los resultados. Y lo que ha estado sucediendo es que a través de la maquinaria de publicidad del gobierno, que incluye muchos medios de comunicación, nos están metiendo más miedo que nunca. Y nos dicen, el hospital especial de Zacapa y el hospital especial del Parque de la Industria
están al 150%. Y la gente se asusta, pero nunca dicen sobre qué base. Se le dieron 30.000 millones al gobierno el año pasado y 30.000 millones este año para hacer hospitales de 3.000 camas. ¿Y cuántas camas tiene el Parque de la Industria? Tiene 297. Claro, tienen 450 pacientes, están al 150%. Pero si tuvieran las 3.000 camas, estarían al 15%. La pregunta es, ¿por qué no se construyeron las 3.000 camas? Entonces, ante esta incapacidad del manejo de la pandemia, primero, en los primeros días, primeros meses, el primer año, no había solución. Pero desde septiembre del año pasado, los rusos ofrecieron venir a Guatemala a hacer las pruebas con Sputnik y vacunarnos de gratis. Y este doctor Edwin Asturias no quiso, el comisionado de COPRECOVID. El gobierno se durmió en sus laureles, todos los demás gobiernos del mundo. Vea el caso en América Latina, el de Piñera en Chile. Ese tipo es un empresario grande, gigantesco. Es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y del mundo. Está acostumbrado a ver con visión, estilo Trump. Trump Trump tiene 1.000.000 de cosas malas, pero tenía una cosa buena, que sabía ver la oportunidad comercial. ¿Y qué hizo Trump? Acaparó las vacunas del mundo. Y Piñera también acaparó las vacunas de China. ¿Y Guatemala qué hizo? Lo que siempre hacen los gobiernos de Guatemala. Sacar la manita. Una limonita, por favor. Y ahí es donde estamos. Estamos ya entrando a septiembre. En ese mismo contexto, licenciado, ha robado este gobierno lo que se dice de las vacunas, lo que se dice de esos 122 millones, lo de la terminal de Puerto Quetzal y ahora de Puerto Barrios. Todo eso que se dice es cierto. A mí no me consta, yo no le puedo decir. Desafortunadamente la percepción generalizada es que sí. Pero ninguno podemos decir es cierto. Nos retrotraemos al trato primero voy a hablar de las vacunas. ¿Quién es el representante legal del Estado de Guatemala? El presidente, en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores. Todos los tratados internacionales, todos los convenios internacionales, todos los firma el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Pero resulta que el contrato de las vacunas es un papelito chuco con la firma de la ministra de Salud. Ese papelito chuco llegó al escritorio del ministro de Finanzas. Y el ministro de Finanzas dice que no se dio cuenta y pagó 82 millones de dólares por adelantado. Aquí sí hay corrupción. ¿De quién es? Del ministro de Finanzas. Porque él está en la obligación de él administrar el dinero público. ¿Por qué se pagaron 82 millones por adelantado? Ningún país del mundo lo ha hecho. Hasta Honduras paga contraentrega de las mismas vacunas Sputnik. Vamos al negocio de los puertos. En el gobierno de Otto Pérez se hizo el negocio de Texeco, que es básicamente lo mismo que están haciendo con los rusos. Entregarle un pedazo de la tierra nacional en una bahía nacional, en un puerto nacional, a un grupo extranjero. Con un montón de implicaciones. En Guatemala la justicia nunca avanzó. En España
el cerebro de todo esto está en tribunales porque aceptó haberle dado a Otto Pérez $30 millones de mordida. Eso es TCQ. ¿Por qué el negocio de Puerto Barrios iba a ser diferente? Claro. Nos quedan 10 minutos, Iván. Doctor, yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué piensa usted del factor de la Embajada de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos está pretendiendo contribuir al desarrollo, entre comillas, y para lo cual el famoso Triángulo Norte, los programas de desarrollo, y tiene un dilema: atacar la corrupción o combatir la migración. La vicepresidenta de los Estados Unidos vino con toda una agenda, dejó lineamientos, y el gobierno se pasó por el arco del triunfo las recomendaciones, y ahora hay un cuestionamiento. ¿Qué va a pasar con el factor de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Se van a decantar por hacer esa incursión como hicieron en Panamá, o se van a decantar por seguir entreteniendo la nigua, por llamarlo de alguna manera? Ni una ni otra. Yo tengo mis serias dudas de la capacidad de la Embajada Americana de hacer nada. Y aquí quiero aprovechar esos últimos 6 minutos en hacer un análisis geopolítico de Afganistán. Y va a ver usted las comparaciones entre Afganistán y Guatemala. Los gringos llegaron, pero no quisieron llegar solos a invadir Afganistán. Obligaron a la OTAN, a sus aliados de Europa, a acompañarlos. Llegaron con un propósito inicial, que era reformar el Estado talibán de todos los problemas que traía. ¿Qué hicieron en 20 años? Presencia militar, que fue siendo reducida a partir del gobierno de Trump. No se nos olvide que aquí el responsable del fracaso militar es Trump, porque llegó a un acuerdo con los talibanes de retirar al ejército en periodos graduales. Básicamente les mandó una notificación a los talibanes: mucha, hagan sus planes para el día que nos vayamos. Y centraron sus esfuerzos la comunidad internacional, y voy a hacer 2 comparaciones entre el esfuerzo alemán y el esfuerzo americano. El esfuerzo americano se concentró, igual que en Guatemala, igual que en Nicaragua, igual que en Venezuela, igual que en todos lados, en entrenar al ejército, proveer al ejército y pagarle los sueldos al ejército. Y ese ejército afgano no disparó una bala. Dejaron tirados su equipo, dejaron tirados sus uniformes y se fueron corriendo, porque nunca generaron la conciencia del pueblo afgano, que no existe. Pueblo afgano no existe. Son 5 grandes grupos étnicos los que existen en Afganistán. No hay el concepto de nación-estado, no hay concepto de nacionalidad afgana. Entonces, ellos nunca se dieron cuenta de esto. Y todo el mundo en el ejército afganistano, de Afgan, recibió dinero. Que venga dinero de los gringos, perfecto, perfecto. Y no dispararon una bala, no defendieron. 2, le dieron dinero, oportunidades a toda la clase política afgana. Diputados, presidentes impuestos, ministros que miraban los intereses de las mineras y las petroleras americanas. Toda la casta política, así de dinero. ¿Y qué hacían con el dinero los políticos de Afganistán? Lo mandaban a Dubái. Y el primer día que los talibanes empezaron a empujar, salieron corriendo. Hasta el propio presidente de Afganistán salió corriendo. ¿Entiende? Entonces, no lograron generar una conciencia política afgana. Eso, hagamos las comparaciones con Guatemala. Y lo tercero es que el esfuerzo se concentró en darle dinero a ONGs de programas. Programas que nunca tuvieron el apoyo gubernamental. Y esos programas se cayeron y se murieron.
a los 3 días que los talibanes empezaron su ofensiva, porque a los 3 días todas las mujeres en la calle de Afganistán andaban con su yihad y ahora ya las quieren poner con su burka. Sí. Entonces, lo que se quejan los analistas afganos, que yo he oído bastantes entrevistas, es que la corrupción llegó a tal nivel que si usted quería que el niño entrara a la escuela, tenía que pagar el equivalente de $1 el día que lo llevaba. Es como que si en la escuela pública de algún lugar de San Marcos estuviera el director diciendo un quetzal por cada niño que entra al colegio el día de hoy, a la escuela el día de hoy. A ese punto había llegado la corrupción en Afganistán. Por supuesto, los talibanes, aquí es tema de otro análisis completamente distinto. Son los hijos y los nietos de los masacrados por la Unión Soviética y por los mujahedines, que es el caso que nosotros estamos viendo en Guatemala, los ex-PAC y todos los grupos de víctimas del conflicto armado. Estudiar Afganistán y estudiar Guatemala le da a uno una visión de paralelismos, y entonces la conclusión es: yo no espero absolutamente nada de la Embajada de Estados Unidos porque no ha mostrado su voluntad de hacerlo. El único incidente, porque yo lo llamo incidente porque fue extraordinario, fue el embajador Todd Robinson, que hizo así a un lado: vos, Otto, quítate, y se paró él en el podio presidencial en Casa Presidencial. Y eso lo hizo por sus pistolas. Fuera de una actitud como esa no hubiera caído Otto Pérez. Sí. Entonces, quienes están esperanzados que los gringos hagan algo, creo que se van a desilusionar. Eso de que venga la vicepresidenta y que diga que no quiere que despidan a Juan Francisco Sandoval, que diga que quiere que elijan una corte de constitucionalidad y que no haya migración, ¿en qué paró? Pues se burlaron de ella y no hicieron nada. Entonces las esperanzas que la embajada haga algo, primero, no las debíamos de tener, porque como pueblo y como sociedad debíamos de organizarnos para que sí suceda. Y lo segundo es que esta gente tiene otros intereses en la mente. Y ese interés de control de narcotráfico los tiene cegados hace 45 años. Y como le decía, mientras no abran los ojos el que gobierna, de nada sirve. Y ahí sigue esa guerra inútil. Bien, ya llegamos al final. Muchas gracias por la participación. Espero en lo sucesivo poder abordar otros temas de interés nacional. Y muchas gracias, licenciado. Nuevamente, arquitecto Iván. Muchas gracias, Noel, y gracias, licenciado Fayase. Ha sido muy aleccionador e interesante intercambiar algunos puntos de vista. Ojalá que en el futuro tengamos la oportunidad de seguirlo haciendo. Y por cierto, el tema del bicentenario, que es algo tan vigente que en algún momento pudiéramos hablar al respecto. Pues entonces dejamos ya para el próximo el bicentenario. Licenciado Aquiles. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad y buen día a todos. Hasta luego.